Hablaba en la entrevista anterior el general Garrido, cierre de fronteras. ¿Se pueden cerrar las fronteras? Bueno, yo creo que se estaba refiriendo a que sería una posibilidad el poder tener control sobre las fronteras. Porque cierre de fronteras tiene una terminología totalmente distinta, ¿no? Está relacionada a la imposibilidad de ingreso. Por ejemplo, en la pandemia fueron cierres de fronteras, nadie podía transitar, ¿cierto? Y entonces, si alguien caminaba, tú podías detectarlo. Pero cuando estamos haciendo referencia al cierre de fronteras, estamos hablando en términos políticos, aquello que requiere de una autorización para ingresar. Ahora, estamos indicando cómo vamos a controlar en materia de seguridad. Entonces, pensar que las Fuerzas Armadas van a estar bordeando los 7.000 kilómetros de frontera o 1.500 kilómetros de frontera en la frontera norte, realmente es algo que es, digamos, inviable, porque estamos hablando de ríos, desiertos, montañas, una serie de factores geográficos que hacen imposible pensar que con la presencia de las Fuerzas Armadas eso se va a poder controlar. Tenemos tecnología que nosotros tenemos que buscar las buenas prácticas que han utilizado otros países, porque esta situación de tema de cierre de fronteras, por ejemplo, Colombia tiene una gerencia de fronteras a cargo del mismo presidente de la República, no es una superintendencia. Entonces tiene un control distinto, ellos ven a la frontera de manera distinta y su ingreso, por ejemplo, de los ciudadanos venezolanos es abierta, ¿no? En cambio acá es como si estuviéramos en un corredor. ¿Qué significa para mí este tipo de controles y este tipo de emergencias que se han declarado, ¿no? No existe hasta la fecha una política migratoria interna, no existe. La política migratoria significa una serie de programas y acciones donde intervenga la sociedad, el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Y donde estén utilizando, digamos, en términos de efectos, la mesa multisectorial a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, una mesa que fue creada en el año 2011 con un decreto supremo, donde participan diferentes instancias. Esta es la mesa que podría ser utilizada como mecanismo de trabajo, no solamente en los aspectos de seguridad, porque ahí también participa el Ministerio del Interior, también participa la Superintendencia Nacional de Migraciones y otros ministerios. Un programa, un plan, una política migratoria exige una serie de programas y planes y proyectos para que puedan abarcar, no solamente estamos pensando en que vamos a ir a un distrito sabiendo que la migración se moviliza, la movilidad humana es permanente, porque no estamos hablando de propietarios de propiedades donde van a estar ligados a ese lugar, sino estamos haciendo referencia a personas que están buscando, sean buenas o aquellas malas, lugares donde puedan ser de mayor facilidad. Es decir, si nosotros cerramos 3 distritos donde existe el mayor número de delincuencia, ustedes saben que eso es cuestión solamente de cambiar de distrito, ¿no? Entonces, no considero que sea realmente una solución a un problema tan complicado y multidisciplinario que exige la presencia de diferentes actores, pero además de planes de inserción segura, ordenada y productiva. La inserción es sumamente importante, porque fíjense ustedes, tenemos presidentes que han venido, de familias migrantes. Hablemos del señor Fujimori, su familia no era peruana. El señor PPK, familia tampoco. Hay migración buena, ¿verdad? Hay migraciones, la migración es la que aporta al país. Pero en masas, ¿no? Que el 10 de noviembre pueda ser, bueno, es el plazo que le han dado a los extranjeros para que se regularicen. ¿Usted cree que se va a cumplir? ¿Que todos? Yo no lo veo posible. Son muchas condiciones que se tendrían que haber dado para que esto se pueda ser efectivo. A la migración no la puedes asustar, porque se esconde. ¿Y qué cosa genera cuando una migración está asustada? No estoy hablando de los delincuentes, por favor, estoy hablando de todos los migrantes. Aparecen otro tipo de crímenes, como la trata de personas. Hemos visto esta película Gritos de Libertad, donde niños, niñas, seres humanos son tratados, o sea, las prostituyen, los esclavizan. ¿Y por qué no? Porque no son visualizados, ¿no?, por el Estado, ni tampoco se conoce su ubicación.
Nosotros hemos estado en la frontera, fíjense ustedes, cuando llegaron 16.000 personas en un solo día. Y fuimos a hacer recorridos para ver verificaciones y veíamos cómo llegaban los buses, bajaban unas personas que sí tenían la documentación, mientras otras eran dejadas en zonas donde tenían que subir y bajar por las montañas. Pero además también vimos a menores de edad que los estaban llevando para hacer trata. Y por supuesto que en ese momento teníamos que coordinar con la Policía Nacional para hacer este trabajo. Y la Policía Nacional necesita pues una ayuda enorme. El presupuesto que recibe la Policía de Extranjería es de 5.000 soles al mes. La Policía de Extranjería, además de ser pocas personas para todo lo que se pretende, las condiciones que tienen no les favorece. No tienen presupuesto, no tienen equipamiento, no tienen planes. No se trata de mandar a la policía a ir a hacer un chequeo de DNI, o de carnet de extranjería, o de pasaporte, o del PTP, o de residencia. Implican una serie de condiciones. Miren, ¿por qué no tomamos el ejemplo que realizó RENIEC? Cuando nosotros trabajamos en RENIEC, teníamos que los menores de edad, casi el 80% no tenía documentación, o sea, su DNI, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional determinó que el único documento de identidad es el DNI. ¿Cómo se hizo para poder documentar a ese 80%? ¿No? Eran campañas y brigadas para poder acercarnos. A quienes les interesa también la documentación es a los peruanos, es al Estado, para saber quiénes son, para poder trazabilizar sus datos. La información migratoria de 2.200 millones de datos digitales permite una trazabilidad de información e interoperabilidad que no se está utilizando. Si estamos hablando que el sector interior debe controlar, entonces ellos también deben tener un acceso donde ese sistema de registro de información migratoria permita, además de conocer los datos sociodemográficos que son dinámicos, como si fuera una bolsa de valores, también que se pueda ahí inscribir a aquellos que están siendo investigados, para que genere una alerta cuando están ya llegando y hay una interoperabilidad. Eso creo que todos los sectores deberíamos trabajarlo y también las... Señora del Águila, quería preguntarle, usted precisamente el periodo en el que estuvo fue el periodo en donde hubo mayor migración ilegal extranjera, sobre todo venezolana, ¿no? ¿Cuáles fueron los planes o las contingencias? Usted me hablaba de este hecho que llegaron 16.000 en un día, yo me acuerdo porque lo reportamos en varios medios, pero eso fue un día y constantemente se daban estos casos que llegaban masivamente esas personas. ¿Cuáles fueron los planes o las contingencias o cómo usted desde Migraciones, junto con los otros actores que tenían que controlar esta migración, cuáles fueron los planes o las acciones que se hicieron? Sí, yo quiero primero, aprovecho esta pregunta, le agradezco mucho, porque ¿cómo es que se origina, no? El primer PTP tenía como finalidad regularizar a las personas que estaban aquí, que estábamos hablando de 20.000. Luego sacan a los 6 meses otro PTP, entonces, para regularizar los que habían llegado. En el tercer PTP ya estábamos hablando de 100.000 personas, pero ¿qué decía el tercero? El tercero decía a todos aquellos que lleguen, estábamos en enero del 2018, hasta diciembre del 2018, a todos los que lleguen, tienen derecho a regularizar su situación. Entonces acá ya no estábamos hablando de regularizar, sino de fomentar la llegada. Tú fomentas la llegada como lo hacen otros países, por ejemplo Canadá, donde dice, oye, queremos todos los profesionales de estos perfiles y te invitan a llegar al país, ¿verdad? Entonces, cuando tú no tienes un plan o una política migratoria interna, la invitación genera pues una serie de condiciones y efectos. Nosotros, para responder la pregunta, no solamente emitimos un documento en el que decíamos que no era posible un tercer PTP, porque esto, además, todos los decretos supremos salían indicando que no generaba gasto al Estado, y por supuesto que sí generaba gasto al Estado. Migraciones no estaba preparada para todo ese equipamiento tecnológico que requeríamos y esos materiales para poder recibir. Sin embargo, salió. Entonces, ante esta norma, nosotros teníamos que tomar acciones. ¿Qué hicimos? Presentamos un proyecto de plan de política migratoria. Fue en ese momento revisada y no admitida. En la siguiente oportunidad, cuando nosotros trabajamos ya de manera conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentamos también este proyecto de plan, no solamente multisectorial, también sectorial. Entonces, tampoco fue tomado en consideración.
lo importante hubiera sido, bueno, no me parece este plan, pero yo tengo este, ¿no? Buscar una solución. A la fecha no conocemos ningún plan migratoria interna. Entonces, no se está tomando o se está tomando decisiones que no están preparadas. Es el contexto, ¿no? Hoy se malogra aquí, mano emergencia. Hoy estamos con una situación acá, no tenemos pasaporte, entonces vamos a hacer esto. No hay un orden que permita saber cuál es nuestro derrotero y qué pasaría ante determinadas contingencias, cuáles nosotros tendríamos que tomar. En materia migratoria tenemos, por ejemplo, tenemos aquí, en ese momento pudimos nosotros saber que habían 34.000 ingenieros metalúrgicos, ambientales, petroleros, ingenieros expertos en seguridad, que si hubiesen sido considerados, porque ellos decían, sí, yo puedo irme a donde ustedes me indiquen. O sea, había una voluntad, porque también una de las preguntas, si usted estaría dispuesto a irse a zonas donde se les indique, y esto significaba que debía existir planes de los gobiernos regionales, porque me parece que nos hemos olvidado que existen los gobiernos regionales, o los gobiernos locales, donde esas personas puedan trabajar. Porque aquí la migración no viene pues de vacaciones, o han venido solamente a robar, también han venido porque en su país no se han dado las condiciones. El contexto y su realidad política ha generado una llegada de ciudadanos que no tenían costumbre a la migración. Entonces estaban esperando que el Estado que lo recibía le dijera, bueno, estos son nuestros planes, ustedes tienen que ir a tales lugares donde los peruanos no van. ¿No? ¿Qué es lo que debería hacer en todo caso, en primer lugar, el gobierno ahora? Yo creo que siempre hay, si no ganamos, aprendemos. ¿Cierto? Entonces, en realidad siempre ganamos. Yo creo que hay una oportunidad necesaria de una convocatoria efectiva, donde se realice en simultáneo, por supuesto, comisiones de trabajo que puedan incorporar también, no solamente a los gobiernos locales y regionales, porque en realidad ellos son los que contratan menos a los ciudadanos extranjeros, sino a la sociedad empresarial, ¿no? Porque, fíjense ustedes, cada vez que existe, dicen, no, ahora que contrata, esas personas van a tener problemas, ¿no? Entonces ya los empresarios dicen, mejor no contrato, ¿para qué voy a contratar si voy a tener problemas? Pero ¿qué pasa? ¿En realidad se está contratando y se le está pagando la cantidad que dice que se le paga? ¿O están siendo explotados? ¿Hay alguna actuación de fiscalización que nos permita saber si realmente la migración que pudiera contribuir a la productividad de nuestro país y el desarrollo sostenible está siendo utilizada? Fíjense ustedes, más de 21.000 profesores con posgrados en ciencias, matemáticas, física, química, biología, con doctorado en deportes, están en nuestro país. Y acá han nacido niños también de familias venezolanas. Entonces, nosotros tenemos que tomar las cosas tomando en consideración la realidad. La realidad es que están aquí. La realidad es que no se van a ir en noviembre. La realidad es que se van a empezar a esconder, porque tienen a su familia aquí. Puede ser que su hijo esté tratando de tener una documentación y ellos todavía no les han dado la oportunidad. Y ahí respondemos la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que hasta noviembre se pueda realmente recoger el mayor número de personas que se registren? Nosotros hicimos un preregistro, ¿saben?, en línea, que le llamamos un preregistro para la regularización. Los que pudieron lo hicieron desde sus casas. Pero si estamos hablando que en un solo lugar vamos a tener que ir, o lugares aislados, nosotros tenemos que buscar mecanismos de coordinación y cooperación con los gobiernos regionales, locales, empresariales, para que nos ayuden a ese sistema de registro y que genere las facilidades de acceso. Si no tienes, por ejemplo, si tú tienes una propiedad comprada, tú puedes movilizarte por todo lado, ¿verdad? Pero además, si no tienes la posibilidad de registrarte, o habiéndote registrado y todavía no se resuelve tu proceso, porque he encontrado en el mercado gente que vende frutas que son ciudadanos venezolanos y dicen, yo hice mi registro y sin embargo me han dado una orden de salida. Pero si yo estoy pidiendo, si estoy yéndome por este tipo de amnistía, ¿por qué me están dando una orden de salida? Entonces, hay varias cosas que hay que arreglar, creo yo. Eso sí. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes, muchísimas gracias. El panorama de la situación migratoria aquí en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, nosotros regresamos luego de un corte.